Ella fue ignorada durante toda la subasta. Se rieron cuando la mujer remató el caballo equivocado. Pero cuando el animal reaccionó de una manera inesperada, algunos comenzaron a llorar, otros se quedaron congelados y el silencio se apoderó del lugar. Suscríbete al canal, deja tu like y comenta desde qué parte del mundo nos estás viendo, porque ahora te lo voy a contar todo. El alba en San Juan todavía no llegaba. El cielo estaba de un color negro profundo, sin estrellas. Dentro de su pequeña casa de ladrillo y techo de lámina, el despertador sonó con un timbre metálico y urgente. Alma Rojas extendió la mano desde su cama y lo apagó. No hubo un suspiro, ni un momento de pereza, solo silencio, y luego el sonido suave de las cobijas al moverse. Se sentó al borde de la cama. La habitación era diminuta, una cama, un ropero viejo, una silla. En la oscuridad, sus movimientos eran precisos, como un ritual. Se vistió con un vestido sencillo de tela floreada, ya lavado muchas veces, pero limpio y planchado con cuidado. Se recogió el pelo negro, salpicado de algunas canas en las sienes, en un moño firme. Ató sus zapatos cómodos, los únicos que tenía para caminar. Antes de salir, se paró frente a una lata de galletas vacía que estaba sobre la mesa de la cocina. La abrió. Dentro había billetes y monedas, todos en orden. Los contó, despacio, con los dedos ásperos. Sus labios se movían sin hacer sonido. Cuando terminó, asintió para sí misma, una vez. Era la misma cantidad de ayer, la misma de la semana pasada. Cada peso tenía un destino, y ese destino no podía fallar. Salió de su casa justo cuando el primer hilo de luz color naranja aparecía en el horizonte. El aire olía a tierra húmeda y a humo de leña. Su casa estaba en la orilla del pueblo, con un pequeño terreno vacío al lado, cercado con alambre y postes de madera. Ese terreno era suyo, lo había comprado con años de ahorros. Ahora estaba vacío, esperando. Caminó por el camino de tierra hacia la parada del camión. Pasó frente a la casa de su vecina, la señora Lupe. La luz de la cocina ya estaba encendida. Alma, la voz de la señora Lupe, ronca y cálida, salió de la ventana abierta. ¿Tan temprano otra vez, hija? Alma se detuvo y se acercó. La señora Lupe, una mujer mayor con el cabello completamente blanco, le ofrecía una taza de café humeante a través de la reja. «Gracias, doña Lupe», dijo Alma, tomando la taza. Su voz era un susurro, como casi siempre. «Trabajas demasiado, como una mula. Tu cuerpo va a decir hasta aquí», dijo Lupe, observándola con ojos sabios y preocupados. «Es lo que hay», respondió Alma, tomando un sorbo del café caliente. Le daba fuerza. «Tengo que ahorrar un poco más. Para ese terreno vacío, ya lo tienes. ¿Para qué más?» Alma miró hacia su terreno, donde la luz del amanecer empezaba a iluminar la hierba corta. «No está del todo vacío», murmuró. «Va a tener algo». «¿Qué cosa?», preguntó Lupe, inclinándose. Pero Alma solo bebió otro sorbo de café. No dijo la palabra en voz alta. Decirla le daba miedo, como si al pronunciarla el sueño pudiera desvanecerse. «Algo útil», terminó diciendo. Se despidió con una leve sonrisa y siguió caminando hacia la parada, donde ya esperaban otras dos personas. El camión llegó con un rugido y un olor a diésel. Alma subió, pagó su pasaje con monedas exactas y se sentó junto a la ventana. El viaje a Guadalajara duraba casi una hora. Alma miraba por la ventana sin ver realmente. Su mente estaba en la lista de tareas del día, la casa de la familia Ruiz en la colonia Chapalita. Luego la de los señores Gutiérrez en Providencia, después la oficina del abogado Mendoza en el centro. 3 trabajos, 6 días a la semana. La ciudad fue creciendo a su alrededor, los edificios reemplazando a los campos. El camión la dejó en una parada amplia, y desde ahí tomó otro autobús urbano. Llegó a la primera casa, una residencia grande con un jardín impecable, justo cuando el reloj de la iglesia cercana marcaba las 7 de la mañana. Sacó sus llaves, abrió la puerta de servicio y entró. La casa estaba en silencio, fría y perfecta. Se dirigió directamente al cuarto de limpieza, se puso un delantal y llenó su cubeta con agua y jabón. Trabajaba en silencio, metódicamente. Primero, los pisos de mármol de la sala, luego los muebles, sacudiendo el polvo incluso de los marcos de los cuadros. Después, los baños, dejando los espejos y grifos brillantes. No dejaba una mancha, ni una huella de polvo. A las 9:30, la señora Ruiz bajó en bata, tomando su primer café. «Buenos días, Alma», dijo, sin mirarla realmente, revisando su teléfono. «Buenos días, señora», respondió Alma, deteniéndose un momento. «Hoy viene mi cuñada a almorzar. Necesito que el comedor quede perfecto. Y la cristalería, por favor, la del aparador». «Sí, señora».
Y, Alma, la señora Ruiz finalmente la miró, con una expresión de leve fastidio. ¿Podrías intentar llegar un poco más temprano? Es que cuando llego a desayunar a veces te encuentro todavía fregando aquí. Rompe un poco la armonía. Alma bajó la vista hacia el piso húmedo. Sus manos, dentro de los guantes de hule, se apretaron alrededor del trapeador. Sí, señora, susurró. Lo intentaré. La señora Ruiz asintió, satisfecha, y se alejó. Alma continuó su trabajo. No había intentarlo. El camión llegaba cuando llegaba. Pero no dijo nada. Nunca decía nada. La paciencia era una capa que llevaba puesta todos los días, gruesa y pesada. Terminó en esa casa al mediodía. La señora Ruiz le pagó con billetes nuevos, contándolos frente a ella sin una sonrisa. Hasta el viernes, Alma. Hasta el viernes, señora. Salió por la puerta de servicio. En su bolsa de tela llevaba un pequeño recipiente con frijoles y tortillas que había preparado la noche anterior. Se sentó en un banco de una plaza cercana, bajo la sombra de un árbol, y comió sola. Observaba a la gente pasar. Mujeres con bolsas de tiendas caras, hombres con trajes, niños con uniformes elegantes. Ella era una sombra, una persona funcional que ellos veían y al mismo tiempo no veían. Su segundo trabajo fue similar. Una casa más pequeña, pero igual de exigente. La señora Gutiérrez la siguió por algunas habitaciones, señalando motas de polvo invisibles para cualquier otro ojo. Alma las limpiaba en silencio, con movimientos eficientes. Fue en su tercer trabajo, la oficina del abogado Mendoza, donde el día cambió un poco. Era una oficina pequeña y desordenada, con pilas de papeles por todas partes. A Alma le gustaba trabajar allí porque el abogado, don Felipe, casi nunca estaba, y cuando estaba, era amable y distraído. Esa tarde, don Felipe sí estaba, hablando por teléfono detrás de su escritorio lleno de libros. Alma limpiaba los estantes, sacudiendo el polvo de los lomos de los libros viejos. Don Felipe colgó el teléfono y lanzó un suspiro profundo. Otro día, otro problema, dijo, más para sí mismo que para ella. Alma no respondió. Seguía con su trabajo. Alma, ¿tú sabes algo de caballos?, preguntó de repente don Felipe. Alma se quedó inmóvil. La palabra, esa palabra. En su boca, el corazón le dio un vuelco. Giró lentamente, el trapo de polvo todavía en la mano. ¿Caballos, señor? Sí, un cliente. Bueno, no importa. Es que el sábado hay una subasta de caballos en la Hacienda La Paz. Mucha gente importante va a estar. Yo tengo que ir por un asunto, pero no conozco nada del tema. Pensé que tal vez, como vives por allá en San Juan. ¿En la Hacienda La Paz?, repitió Alma. Su voz sonó un poco más fuerte de lo normal. Sí, se subastan caballos de trabajo, algunos de carrera, de todo. Dicen que habrá algunos a buen precio, porque van a liquidar un par de ganaderías. Don Felipe se encogió de hombros. Pero seguro los buenos precios para esa gente siguen siendo una fortuna para nosotros, ¿verdad? Alma asintió lentamente. Su mente trabajaba a toda velocidad. La Hacienda La Paz estaba a solo media hora en camión de San Juan. Una subasta, caballos. ¿A qué hora es, señor?, preguntó, tratando de que su voz no sonara temblorosa. Al mediodía, creo. ¿Por qué? ¿Te interesa? Solo por curiosidad, murmuró Alma volviendo a girarse hacia los estantes. Sus dedos temblaban un poco. Es algo diferente para ver. Bueno, si vas, no digas que trabajas para mí, dijo don Felipe con una risa breve. No quiero que piensen que mi gusto es tan malo que mi empleada sabe más que yo. Alma no respondió, ya no escuchaba. Solo una palabra resonaba en su cabeza: subasta. Terminó su trabajo en la oficina al atardecer. Don Felipe le pagó, y ella lo guardó en su bolsa, con las otras 2 pagas del día. El viaje de regreso a San Juan en el camión pareció más corto. No miraba por la ventana. Miraba sus manos, ásperas y marcadas, sobre su bolso de tela. Bajó en la parada y caminó directo a su terreno. Se paró frente a la cerca de alambre. El espacio vacío parecía enorme bajo la luz dorada de la tarde. Cerró los ojos e imaginó. No imaginó un caballo poderoso o elegante. Imaginó una presencia tranquila. Un animal que respirara allí, que paciera la hierba corta, que la esperara al final del día. Un sonido la sacó de su ensueño. Era un camión viejo que se detuvo frente a la casa de al lado. De él bajó Diego, el veterinario del pueblo, un hombre joven, de sonrisa fácil y manos expertas. Buenas tardes, Alma, dijo Diego sacando una bolsa de herramientas de la caja del camión. Buenas, Diego.
¿Todo bien? Te vi ahí parada, muy seria. Se acercó a la cerca que separaba las propiedades. Todo bien, dijo Alma. Luego, después de una pausa, añadió: oí que hay una subasta de caballos el sábado, en la Hacienda La Paz. Diego silbó suavemente. Ah, sí. La gran subasta de La Paz. Van a estar todos los grandes ganaderos de Jalisco. Y medio México, probablemente. El corazón de Alma se hundió un poco. ¿Ganaderos? Y criadores y hacendados. Gente con mucho dinero. Es un evento social, más que nada, para ver y ser visto. Diego la miró y vio la expresión en su rostro. Era una expresión que conocía, la esperanza cuidadosamente escondida detrás de una pared de resignación. ¿Estás pensando en ir? Alma se encogió de hombros, un movimiento casi imperceptible. Quizás, solo para ver. Alma. Diego comenzó, su voz suave. Los caballos que subastan allí, incluso los baratos, no son para gente como nosotros, son precios de otro mundo. Yo solo quiero ver, repitió Alma, pero esta vez su voz era un suspiro. Diego asintió, no quiso quitarle la ilusión, pues si vas, cuidado, esos ambientes pueden ser duros, la gente es muy distinta a la de aquí. Lo sé, dijo Alma, y lo sabía, mejor que nadie. Diego se despidió y entró a su casa. Alma regresó a la suya. Encendió una sola lámpara y se sentó a la mesa de la cocina. Sacó la lata de galletas, vació todo el dinero sobre la mesa, contó y volvió a contar. Billetes y monedas, el sudor de sus días, la paciencia de sus años. Tenía ahorrado para las emergencias, para el terreno, para el futuro. Pero había una parte, una pequeña parte, que siempre había estado destinada a otra cosa. A eso. Separó una cantidad. No era mucho. No era casi nada, comparado con lo que Diego decía, pero era todo lo que podía separar sin echar a perder todo lo demás. La sostuvo en la mano, el papel de los billetes estaba suave por el manejo. Solo para ver, susurró para sí misma, en la cocina silenciosa. Pero sus ojos, fijos en el dinero, decían otra cosa. Decían, quizás. Más tarde, fue a visitar a la señora Lupe para ver un rato de telenovela, como hacía algunas noches. Se sentó en el sillón desgastado, viendo las escenas dramáticas sin realmente prestar atención. Lupe, dijo Alma durante un comercial. Dime, hija, ¿tú crees que un sueño puede ser demasiado grande para una persona? Lupe la miró con sus ojos ancianos y comprensivos. Un sueño no tiene tamaño, Alma. La persona es la que decide si se achica o se agranda para alcanzarlo. Alma asintió, pensativa. Esa noche, al acostarse, no apagó la luz de inmediato. Tomó un lápiz y un papel viejo. Escribió, con letra pequeña y cuidadosa: Hacienda La Paz, sábado, mediodía. Lo dobló y lo puso bajo la lata de galletas. Luego apagó la luz y se acostó. En la oscuridad, sus ojos permanecieron abiertos un largo rato. Afuera, en la noche de Jalisco, un relámpago silencioso iluminó por un segundo las nubes a lo lejos, sin hacer ruido. Alma no lo vio. Estaba imaginando, otra vez, el terreno que ya no estaba vacío. El sábado amaneció con un cielo despejado y un sol que ya calentaba la tierra. Alma se había despertado muchas veces durante la noche. Cada vez que miraba el reloj, las manecillas parecían haberse movido muy poco. Cuando finalmente fue una hora razonable para levantarse, lo hizo con los nervios apretándole el estómago. Su mejor vestido, uno azul marino de tela sencilla, estaba planchado y listo sobre la silla. Se vistió con cuidado. Se miró en el pequeño espejo del baño. Su rostro parecía el de siempre, pero sus ojos oscuros tenían una luz diferente, una mezcla de miedo y determinación. Tomó la lata de galletas y sacó el dinero que había separado. Lo puso dentro de una bolsita de tela que luego guardó en lo más profundo de su bolso. Cada billete representaba horas de trabajo, de pisos fregados, de polvo sacudido. Sentía su peso como si fuera de plomo. Salió de su casa y se dirigió a la de la señora Lupe. Su vecina ya estaba en la puerta, como si la estuviera esperando. «Ya te vi venir con esa cara», dijo Lupe. «Pareces que vas a una batalla, no a una fiesta». «No es una fiesta», murmuró Alma. «Para esa gente, sí lo es. Toma». Le extendió una pequeña medalla de San Cristóbal, el santo de los viajeros, para que te proteja. Alma la tomó y la apretó en su mano. «Gracias». «Y recuerda, hija», dijo Lupe, su voz volviéndose seria. «No dejes que te hagan sentir pequeña. Tú vales lo mismo que ellos, aunque tu dinero sea menos». Alma asintió, pero en su interior no estaba segura de creerlo.
El camión que pasaba cerca de la Hacienda La Paz no salía hasta las 10 de la mañana. Alma fue una de las primeras en subir. Durante el trayecto, otras personas se fueron uniendo. Iban bien vestidas, los hombres con sombreros de fieltro, las mujeres con vestidos elegantes. Hablaban en voz alta de negocios y de caballos. Alma se hizo lo más pequeña posible en su asiento, mirando por la ventana. La Hacienda La Paz apareció al final de un camino largo bordeado de altos árboles. Era enorme. Una casa principal blanca con tejas rojas, ventanales grandes y un patio central. Los jardines eran verdes y perfectos. Había muchos coches caros estacionados. La gente se congregaba cerca de unos corrales grandes de madera. Alma bajó del camión y se quedó parada un momento al borde del camino, sintiéndose como una mancha de color deslavado en un cuadro brillante. Respiró hondo y caminó hacia la entrada. Nadie la detuvo. Nadie le pidió una invitación. Probablemente, nadie la consideró lo suficientemente importante como para preguntarle algo. Se mezcló con el borde de la multitud, cerca de los corrales. El aire olía a café, a perfume caro y a tierra removida. Un hombre con un sombrero enorme y un micrófono hablaba desde una plataforma. Buenos días a todos, bienvenidos a la subasta anual de la Hacienda La Paz. Hoy tenemos ejemplares de la mejor sangre. Empezamos con el lote número 1, un potro de 2 años, hijo de Centella del Norte. Sacaron un caballo joven, de pelaje brillante y ojos vivaces. El animal piafaba con energía. La subasta comenzó rápido. Las voces de los hombres se superponían gritando números. 30,000, 35, 40. Alma cerró los ojos por un segundo. Esas cifras eran más de lo que ella había ganado en años. Su bolsita de tela, escondida en el bolso, parecía encogerse aún más. Vio varios caballos más. Todos eran imponentes, con músculos definidos y movimientos poderosos. Los compradores, en su mayoría hombres con expresiones de confianza, hacían sus ofertas con un simple gesto de la mano. Alma los observaba. Don Rodrigo Mendoza estaba entre ellos, cerca de la plataforma. Llevaba un traje de lino impecable y sonreía mientras conversaba con otros hombres. Era fácil de reconocer por su altura y su aire de dueño de todo lo que veía. El sol subió en el cielo. Alma empezó a sentir que todo había sido un error. Estaba fuera de lugar. Su sueño parecía ridículo, infantil. ¿Qué estaba haciendo allí? Se sentía invisible, otra vez, pero esta vez, la invisibilidad dolía más porque ella había elegido estar allí. Justo cuando pensaba en irse, el hombre del micrófono anunció con un tono menos entusiasta. Lote número 12, semental criollo, nombre Relámpago, 7 años, vendido por liquidación. Un silencio diferente, un poco burlón, cayó sobre parte del público. De un corral lateral sacaron al caballo. Alma contuvo el aliento. Era un caballo de color crema, un blanco sucio y apagado. Se le notaban las costillas y las caderas marcadas bajo la piel. Su cabeza colgaba un poco, no por sumisión, sino por una fatiga profunda. Caminaba con pasos lentos, sin levantar mucho los cascos del polvo. Su melena y cola estaban enmarañadas. Alguien en la multitud soltó una risa ahogada. «¿Eso es un caballo o un espectro?», dijo un hombre cerca de Alma, y los que lo oyeron sonrieron. El subastador intentó poner algo de entusiasmo. Un animal resistente, con potencial, ideal para trabajos ligeros. Nadie dijo nada. El caballo Relámpago se detuvo en medio del círculo. No intentó escapar, no miró a la multitud con miedo. Simplemente respiró, con sus costillas marcadas expandiéndose y contrayéndose. Con nada. El caballo Relámpago se detuvo en medio del círculo. No intentó escapar, no miró a la multitud con miedo. Simplemente respiró, con sus costillas marcadas expandiéndose y contrayéndose. Luego, lentamente, alzó la cabeza. Sus ojos eran grandes y de un color ámbar oscuro. Alma, desde su lugar atrás, los vio con claridad. No había miedo en ellos. No había enojo. Había algo que ella reconoció al instante. Una paciencia infinita. La paciencia de quien ha esperado mucho tiempo, que ha aguantado hambre y cansancio, y que ya no espera nada de nadie. Era una mirada tranquila y profunda, como un pozo de agua quieta. Alma sintió que se le aceleraba el corazón. Dejó de ver al animal flaco y empezó a ver la quietud en él, la dignidad. «Vamos, señores, ¿ninguna oferta?», dijo el subastador incómodo. «Es una oportunidad única». Don Rodrigo Mendoza miró al caballo con el sonido de las risas, pero no se movió. El subastador suspiró. «Bueno, si no hay oferta, tendremos que... Yo lo compro». La voz no fue un grito,
Fue un sonido claro, tembloroso pero firme, que salió de atrás de la multitud. Todos giraron la cabeza, buscando de dónde venía. Alma sintió que todas las miradas se clavaban en ella. Sus mejillas ardieron. Con los puños apretados a los lados de su vestido azul, dio un paso al frente. «Yo lo compro», repitió, un poco más fuerte. Hubo un segundo de silencio absoluto. Luego, las risas estallaron de verdad. No eran risas ahogadas, sino abiertas, divertidas. La mujer del vestido sencillo, con las manos ásperas, quería comprar el desecho. El subastador la miró con sorpresa. «Señora, ¿está segura?» Alma asintió. Caminó hacia la plataforma, sintiendo cada risa como un alfilerazo. Llegó frente al hombre y con manos que temblaban, abrió su bolso y sacó la bolsita de tela. «¿Cuál es el precio mínimo?», preguntó. Su voz casi se quebraba. El subastador dudó, miró al dueño del animal que estaba al lado y le hizo un gesto con la mano que decía: «Líbrate de él por lo que sea». «50 pesos», dijo el subastador, casi con vergüenza. Alma contó el dinero. Tenía 75 pesos en la bolsita. Extendió los 50 pesos. Los billetes sudados y arrugados parecían aún más pequeños en la mano del subastador. «Vendido a la señora». El subastador dudó. «Alma», dijo ella en un suspiro. «Vendido a la señora Alma». Las risas continuaban. Alma ya no las escuchaba. Su mirada estaba fija en Relámpago. El caballo la observaba ahora a ella. Sus grandes ojos ámbar la estudiaban. Alma se acercó lentamente, sin extender la mano de golpe. Se detuvo a una distancia respetuosa. «Hola», susurró. Relámpago movió lentamente la cabeza hacia ella. Olfateó el aire. Alma permaneció quieta. Después de un momento, el caballo dio un paso hacia adelante, reduciendo la distancia. No había curiosidad brusca, solo una evaluación cautelosa. Un hombre, uno de los que se había reído antes, se acercó. «Oye, señora, ¿en qué estabas pensando? Ese animal se va a morir antes de que llegues a tu casa». Alma no le contestó. Siguió mirando a Relámpago. «Es tu dinero perdido», añadió el hombre, y se alejó riendo con sus amigos. El subastador le entregó una cuerda simple. «Es todo suyo, señora. Buena suerte. La va a necesitar». Alma tomó la cuerda. Con movimientos suaves, acercó la mano al cuello de Relámpago. El caballo no se apartó. Sintió el pelo áspero y lleno de polvo bajo sus dedos. Ató la cuerda con un nudo suelto. «Vamos», dijo en voz baja. Ella comenzó a caminar, tirando con suavidad de la cuerda. Relámpago la siguió. No hubo resistencia. Caminó detrás de ella con sus pasos lentos y deliberados. La caminata de regreso a la carretera fue larga. Tuvieron que cruzar todo el perímetro de la hacienda, pasando frente a grupos de gente que aún comentaba y señalaba. Alma miraba al frente, la espalda recta. Relámpago caminaba a su lado, ignorando el mundo a su alrededor. Cuando finalmente llegaron al camino polvoriento, lejos del ruido de la subasta, Alma se detuvo. El sol de la tarde brillaba con fuerza. Miró al caballo a su cargo, flaco, cansado, objeto de burla. En lugar de tristeza, un calor extraño llenó su pecho. No era alegría, todavía, era algo más sólido. Era propiedad. Le acarició el cuello. «Tú y yo, Relámpago», murmuró. «Ahora somos tú y yo». El caballo bajó la cabeza y olfateó el suelo, buscando tal vez una brizna de hierba. Alma miró el largo camino que los esperaba, de vuelta a San Juan. Sería una caminata de horas. Ajustó su bolso en el hombro y comenzó a andar, la cuerda firme pero no tensa en su mano. Relámpago la siguió. Sus sombras, alargadas por el sol de la tarde, se movían juntas sobre el camino de tierra, una silueta delgada y otra más larga y flaca, alejándose de las risas y dirigiéndose poco a poco hacia un terreno vacío que ya no lo estaría. El camino de tierra parecía no tener fin. El sol, que había estado alto, comenzó a inclinarse hacia el poniente, pintando el cielo de tonos anaranjados y rosados. Alma caminaba con pasos cansados pero firmes. Detrás de ella, Relámpago avanzaba con esa misma lentitud constante, sin quejarse, sin intentar detenerse. Solo el sonido de sus cascos sobre el polvo y el roce de la cuerda marcaban el ritmo. Cuando por fin apareció a lo lejos el tejado de lámina de su casa, Alma sintió un alivio profundo. Cada músculo le dolía. Al llegar al límite de su terreno, se detuvo. Relámpago se detuvo también, respirando con fuerza. «Aquí», dijo Alma, su voz ronca por el polvo y el silencio. «Este es el lugar». El caballo miró el terreno vacío, la cerca simple, la pequeña casa. No hubo reacción en sus ojos ámbar, solo observaba. Alma abrió la puerta de la casa y sacó un balde de plástico. Fue al grifo exterior que compartía con la señora Lupe y lo llenó de agua limpia y fresca. Lo llevó hasta donde estaba Relámpago y lo colocó con cuidado en el suelo. «Toma, debe tener sed».
Relámpago bajó la cabeza hacia el agua, pero no bebió de inmediato. Primero, olió el aire justo sobre la superficie del líquido, sus fosnas dilatándose. Solo después, cuando pareció satisfecho, hundió el hocico y bebió largos y lentos tragos. El sonido del agua siendo absorbida era fuerte en el silencio de la tarde. Alma lo observó, un leve peso quitándose de su pecho. Al menos bebería. La señora Lupe apareció en la puerta de su casa, con los brazos cruzados. Su expresión era difícil de leer. Así que ese es el gran tesoro, dijo, sin acercarse. Se llama relámpago, respondió Alma, acariciando el cuello delgado del animal. Parece un relámpago que se quedó sin fuerza, murmuró Lupe. Alma, hija, ¿estás bien? Te ves agotada. Estoy bien, solo necesito hacerle un espacio. No había establo, no había corral preparado. Alma, con las últimas fuerzas del día, entró a su casa y sacó unas estacas de madera viejas y un rollo de alambre que tenía guardado para emergencias. Con un mazo pesado, comenzó a clavar las estacas en un rincón del terreno, cerca de un mezquite que daba algo de sombra. Formó un espacio pequeño, no mucho más grande que el propio caballo. Con manos expertas por años de trabajo duro, tensó el alambre entre las estacas, creando un cerco improvisado. Relámpago observaba todo el proceso sin moverse del sitio donde había bebido. Sus orejas giraban hacia cada golpe del mazo. Cuando terminó, Alma estaba cubierta de sudor y tierra. Se acercó al caballo, desató la cuerda del cuello y lo guió con suaves toques hacia el nuevo encierro. Entra, por ahora, esto es tu casa. El animal entró sin resistencia. Una vez dentro, dio una vuelta lenta, oliendo el aire y las estacas nuevas. Luego se detuvo, de lado, y dejó escapar un suspiro profundo que hizo vibrar sus costillas marcadas. Alma salió corriendo. Fue al pequeño almacén del pueblo que todavía estaba abierto y compró con sus últimos pesos un fardo de heno fresco. Era mucho dinero para ella, pero no dudó, lo cargó sobre su espalda, tropezando un poco bajo el peso, y lo llevó hasta el rincón de Relámpago. Lo desató y puso un buen montón delante de él. El caballo miró el heno, se acercó, olió. Luego, con una delicadeza que sorprendió a Alma, comenzó a comer. No era un hambre voraz y ansiosa, sino un comer pausado, masticando bien cada bocado. Alma se sentó en el suelo, a un lado del cerco improvisado, y simplemente lo vio comer. El ruido de su masticación era el único sonido. La noche cayó de repente, como sucede en el campo. Las luces de las casas cercanas se encendieron, una por una. Hoy fue un día largo, le dijo Alma al caballo, en voz baja, casi un suspiro. Tuve miedo. Mucha gente se rió. Relámpago levantó la cabeza por un momento, con heno colgando de sus labios, y la miró. Luego volvió a comer. Pero estás aquí, continuó Alma. Ahora tenemos que hacerte fuerte. Al día siguiente, domingo, Alma no tenía trabajo en la ciudad. Se despertó con el primer canto del gallo, y lo primero que hizo fue asomarse por la ventana. Relámpago estaba de pie en su encierro, quieto, mirando el horizonte que se iluminaba. Parecía haber descansado. Esa mañana, Diego, el veterinario, pasó con su camión. Se detuvo al ver la escena, Alma sacando agua fresca en un balde nuevo, y el caballo crema y flaco detrás del alambre. Bajó del camión y se acercó, silbando suavemente. Así que no solo fuiste a ver, dijo. Alma se enderezó, secándose las manos en el delantal. No. Diego se acercó al cerco y observó a Relámpago con ojos profesionales. El caballo lo miró de reojo, pero no se alarmó. Está muy delgado, Alma, demasiado. Puedes ver las costillas, la cadera. La cicatriz aquí en el cuarto trasero no es buena. ¿Está enfermo?, preguntó Alma, y su voz tembló un poco. Diego se acercó más, hablando en un tono suave y calmado. No parece enfermo, parece abandonado, con hambre por mucho tiempo, y cansado. Su corazón debe estar débil. Miró a Alma. Necesita comida buena, agua limpia siempre, y mucho descanso, nada de trabajo, ni pensar en montarlo. No quiero montarlo, dijo Alma rápidamente. Solo quiero que esté bien. Diego asintió, satisfecho con esa respuesta. Traje algo. Regresó a su camión y sacó un saco pequeño. Son vitaminas en polvo, las mezclas con su alimento, una vez al día, y déjame revisar sus cascos. Con movimientos lentos y seguros, Diego entró al encierro. Relámpago se puso tenso, pero no se movió. Diego le hablaba en voz baja mientras revisaba sus patas. Tranquilo, solo vine a ayudarte. Estos cascos necesitan un recorte, pero esperaremos a que tengas más fuerza. Cuando terminó, salió del encierro. Lo más importante ahora es la paciencia, Alma, y hablarle. Ellos entienden más de lo que creemos. Ya le hablo, confesó Alma en un suspiro. Diego sonrió.
Me imagino. Bueno, yo paso por aquí seguido. Cualquier cosa me avisas. Y no te preocupes por el pago de las vitaminas. Ya lo arreglamos después. Alma quiso protestar, pero Diego ya se subía a su camión. Se fue con un gesto de la mano. Así comenzó la rutina. Alma se levantaba aún más temprano. Lo primero era llevar agua fresca y heno a Relámpago. Luego iba a su trabajo en la ciudad, con el corazón un poco más pesado por tener que dejarlo solo. Regresaba en la tarde, a veces tan cansada que apenas podía caminar, y lo primero que hacía era ir con él. Sacaba una escoba vieja pero con cerdas suaves y comenzaba a cepillarlo. Le quitaba el polvo y el pelo suelto. Relámpago al principio se ponía rígido, pero pronto entendió que ese contacto no era para lastimarlo. Cerraba los ojos a medias, disfrutando, y Alma le hablaba, le contaba cosas simples. Hoy la señora Ruiz quería que llegara más temprano. Es imposible, el camión no pasa antes. Doña Lupe me invitó a comer sopa de fideos, estaba buena. Diego dice que tu cicatriz está cerrando bien. Mañana tal vez llueva. ¿Te gusta la lluvia? Relámpago escuchaba. A veces movía una oreja hacia su voz, a veces bajaba la cabeza y la apoyaba suavemente en el hombro de Alma mientras ella cepillaba su cuello. Era un gesto breve, pero para Alma significaba todo. Pasaron los días, luego una semana, luego 2. Poco a poco, los huesos de Relámpago empezaron a esconderse bajo una capa muy fina de músculo. Su pelaje cremoso, lavado y cepillado con dedicación, empezó a ganar un brillo tenue. Ya no parecía un espectro, sino un caballo muy delgado que estaba recuperándose. El pueblo, como era de esperarse, empezó a hablar. Alma lo escuchaba cuando iba a la tienda. ¿Viste el caballo esqueleto que compró las Rojas? Sí, dicen que gasta su dinero en darle de comer a ese animal. Debería gastarlo en otra cosa. Es una locura. Ese caballo no sirve para nada. Un día, 2 adolescentes pasaron por frente al terreno de Alma. Relámpago estaba comiendo heno tranquilo. «Mira, es el fantasma», gritó uno, y lanzó una piedra pequeña que cayó dentro del encierro, levantando polvo. Relámpago solo alzó la cabeza, miró a los muchachos con sus ojos serenos, y volvió a comer, ignorándolos por completo. Alma, que había salido al oír la voz, los vio alejarse riendo. Sintió una rabia caliente, pero también un orgullo extraño. Relámpago no se había alterado, era más fuerte que esas burlas. Una tarde la señora Lupe se acercó con 2 tazas de atole. «Toma, para los 2. Alma le dio las gracias y bebió un sorbo. Estaban de pie viendo a Relámpago. «Ya no parece a punto de morir», concedió Lupe, a regañadientes. «Está mejor», dijo Alma. «La gente no para de hablar, dicen que es tu locura. Que digan». Lupe la miró de reojo. «Has cambiado, hija. Antes, con un comentario así te encogías como un caracol. Ahora hasta te parece que te crece la espalda». Alma no supo qué responder. Miró a Relámpago que raspaba el suelo con un casco, buscando alguna hierba dulce. Tal vez Lupe tenía razón, ya no se sentía tan invisible. Tenía algo que proteger. Esa misma noche, después de cenar, Alma salió al terreno. La luna estaba casi llena, iluminando todo con una luz plateada. Relámpago no estaba acostado, estaba de pie, mirando la luna. Alma se acercó y se apoyó en el alambre. «Quédate quieto», murmuró. Entonces, muy despacio, Relámpago se acostó en la tierra. Se recostó sobre su costado con un suspiro largo y profundo. Era la primera vez que Alma lo veía acostarse completamente. Era una señal de confianza total, de que se sentía seguro. Alma se quedó ahí, observando cómo el caballo dormitaba bajo la luz de la luna, su costado subiendo y bajando con un ritmo calmado. El terreno ya no estaba vacío, estaba lleno de una presencia tranquila, y Alma, por primera vez en mucho tiempo, no se sintió sola. Sintió que el sueño por el que había ahorrado tantos años, aunque no fuera como lo imaginaba, estaba allí, respirando, y era suficiente. Los días se fueron llenando de una rutina nueva. El amanecer encontraba a Alma con el balde de agua y el heno fresco. El atardecer la veía sentada junto al cerco, cepillando el pelaje que cada día brillaba más y contándole los pequeños sucesos de su vida. Relámpago había ganado peso. Sus costillas ya no se marcaban como cuchillos bajo la piel, y sus ojos ámbar habían perdido esa niebla de cansancio extremo. Ahora reflejaban una calma atenta. Una mañana, mientras Alma compraba tortillas en la tienda del pueblo, doña Chabela, la tendera, le comentó con aire de importancia: «¿Ya estás lista para el gran desfile, Alma?» Alma parpadeó. «¿Desfile? Claro, el desfile anual de San Juan. Es el sábado que viene, todo el pueblo estará en la plaza. Habrá banda, comida, los charros con sus mejores caballos. Es el evento del año». Doña Chabela la miró de arriba abajo. «¿Tú nunca vienes?»
No, nunca tengo tiempo, murmuró Alma, pero su mente ya estaba trabajando. Un desfile, caballos, gente. Pues este año deberías ir, dijo otra clienta, una mujer a la que Alma reconocía de vista. Con ese caballo único que tienes, seguro que a todos les gustaría verlo. El tono de la mujer no era amable, tenía una sonrisa burlona en los labios. Alma sintió un hormigueo en las manos, recogió sus tortillas y salió de la tienda sin decir nada más. Durante el resto del día, la idea no la dejó. Un desfile, relámpago, fuerte y limpio, caminando por la plaza, la gente viéndolo. Pero no la gente de la subasta, no los ricos. Su gente, los vecinos, los que decían que era un esqueleto. Una parte de ella, la parte tímida que quería esconderse, le decía que no fuera, que evitará las miradas y los comentarios, pero otra parte, una parte nueva que crecía desde que Relámpago estaba en su vida, se sentía diferente. Era un orgullo tranquilo, terco. Esa tarde, mientras le daba a Relámpago su ración de zanahorias, le habló del tema. Hay un desfile el sábado, en la plaza, con muchos caballos y mucha gente. El caballo masticaba lentamente, escuchando el sonido de su voz. Podríamos ir, pero tengo miedo. Relámpago dejó de masticar y la miró directamente. Su mirada era serena, profunda. Tú no tienes miedo de nada, ¿verdad?, susurró Alma. El caballo resopló suavemente, como si respondiera. Esa fue la respuesta que necesitaba. El sábado por la mañana, Alma se vistió con el único vestido que tenía para ocasiones especiales. Era el mismo azul marino con el que fue a la subasta, pero lo había planchado con aún más cuidado. Se puso unos zapatos sencillos pero limpios. Se miró al espejo y trató de enderezar la espalda. Luego fue con Relámpago. Lo cepilló hasta que su pelaje crema pareció brillar con luz propia. Le limpió los cascos. Le puso una cuerda nueva, más resistente, en lugar de la vieja soga. Vamos a dar un paseo, le dijo, tratando de que su voz sonara normal. Al abrir la puerta del cerco, Relámpago salió con calma. Alma comenzó a caminar hacia el centro del pueblo, con el corazón latiendo fuerte en su pecho. El animal caminaba a su lado, con esa dignidad natural que parecía hacerlo más alto de lo que era. A medida que se acercaban a la plaza, el ruido crecía. Música de banda, risas, el bullicio de una multitud. El aire olía a comida frita y a dulces. La plaza principal estaba llena de color. Guirnaldas colgaban de los postes, los puestos de comida hacían fila en los costados, y en el centro, un gran espacio estaba despejado para el desfile. Ya había muchos jinetes formados, caballos magníficos, con crines trenzadas y monturas de cuero labrado. Los charros lucían trajes elegantes, sombreros de ala ancha bordados con hilo de plata. Era un mundo de lujo y tradición. Alma se detuvo en el borde de la multitud, sintiéndose fuera de lugar otra vez, pero esta vez no estaba sola. Tenía a Relámpago a su lado. No tardaron en notarlos. Un grupo de hombres que estaban junto a unos caballos imponentes volvió la cabeza. Alma reconoció a uno de ellos. Era el mismo que había hecho el comentario sobre la sopa en la subasta. A su lado, sobresaliendo por su altura y su traje de lino impecable, estaba Don Rodrigo Mendoza. Los hombres se miraron entre sí. Una sonrisa lenta se extendió por el rostro del primero. «Miren, muchachos», dijo en voz lo suficientemente alta para que Alma escuchara. La caridad ambulante llegó al desfile. Don Rodrigo giró la cabeza. Sus ojos grises y fríos observaron a Alma y luego a Relámpago, de arriba abajo. Su expresión fue de puro desdén. «La loca y su esqueleto», comentó otro, y varios rieron. Alma sintió que el rostro se le quemaba, miró al suelo, deseando que se lo tragara, apretó la cuerda con fuerza. «No les hagas caso», murmuró para sí misma, o quizás para Relámpago. El caballo, a su lado, permaneció inmóvil. No pareció alterarse por las risas, sus orejas se movieron captando los sonidos, pero su cuerpo estuvo tranquilo. Observaba a los otros caballos, a la gente, con esa misma calma de siempre. De repente, el sonido de un clarín cortó el aire. El desfile estaba por comenzar. Los jinetes se organizaron en una fila. Alma se quedó donde estaba, al margen, solo una espectadora más con su caballo. La banda municipal, con sus instrumentos brillantes, comenzó a marchar. El sonido de los metales llenó la plaza. La música era alegre, vibrante. La gente aplaudía. Los caballos de los charros, bien entrenados, marchaban al compás. Don Rodrigo, en un caballo azabache enorme, cabalgaba con una sonrisa de superioridad, saludando a la gente como un rey. Todo iba bien, hasta que la banda se detuvo en el centro de la plaza para tocar una pieza especial. Una marcha más fuerte, con muchos redobles de tambor. El baterista, un hombre entusiasta, se preparó para un solo.
La multitud enmudeció en anticipación. El hombre levantó las baquetas y las dejó caer sobre el parche del tambor con toda su fuerza. ¡Bam! El sonido no fue solo musical, fue una explosión seca, un estallido que retumbó en los edificios de la plaza y sacudió el aire. Fue inesperado y brutalmente fuerte. El efecto fue instantáneo. Los caballos finos, los animales poderosos y presumidos, saltaron como si les hubieran pegado, relincharon con pánico, un sonido agudo y aterrorizado. Se encabritaron, giraron sobre sí mismos, sus ojos se llenaron del blanco del terror. Los jinetes, sorprendidos, tiraron de las riendas, gritaron órdenes que los animales ya no escuchaban. Un caballo pardo retrocedió de golpe y chocó con otro. Un hombre cayó de la montura con un grito. El caos era total. La música se detuvo. Los gritos de la gente se mezclaron con los relinchos y el estruendo de cascos golpeando el suelo de adoquines. En medio de ese pandemonio, hubo una isla de absoluta quietud. Alma, paralizada por el susto, había soltado la cuerda. Se cubrió la cara con las manos por un instante. Cuando las bajó, esperando ver a Relámpago corriendo despavorido como los demás, sus ojos se abrieron con incredulidad. Relámpago no se había movido. Estaba parado exactamente en el mismo lugar, sus 4 patas firmes en la tierra, su cabeza alta. Sus ojos no mostraban pánico, mostraban atención. Observaba el caos a su alrededor con la misma serenidad con la que observaba el campo al amanecer. El estruendo no lo había alterado, la confusión no lo tocaba. Alma lo miró, y en ese momento, Relámpago giró lentamente la cabeza hacia ella. Sus grandes ojos ámbar se encontraron con los de Alma. No había reproche, ni miedo, había una pregunta silenciosa. Lentamente, con una elegancia que detuvo el aliento de Alma, Relámpago bajó el cuello. Acercó su cabeza al hombro de Alma y la apoyó allí, suavemente. El peso era cálido, sólido, real. Era un gesto de consuelo, de compañía, de decir, estoy aquí. En la plaza, el caos empezaba a calmarse. Los jinetes lograban controlar a sus caballos, que seguían nerviosos y sudorosos. La gente empezaba a reaccionar, a ayudar al jinete caído, que estaba ileso pero avergonzado. Fue entonces cuando todos, poco a poco, se dieron cuenta de la escena al borde de la multitud. La mujer del vestido azul y el caballo crema, parados en calma perfecta, como si una campana de cristal los protegiera del ruido y el miedo. El silencio se extendió, un silencio pesado, lleno de asombro. Las sonrisas burlonas habían desaparecido. Los rostros de los hombres que se habían reído ahora mostraban desconcierto. Don Rodrigo, que forcejeaba con su caballo negro que todavía piafaba con nerviosismo, miró hacia Alma y Relámpago. Su expresión de superioridad se quebró por un instante, dejando ver algo parecido a la incredulidad. Un niño, sentado sobre los hombros de su padre, señaló con el dedo. «Mamá, papá, ese caballo no tuvo miedo, es valiente». La voz del niño, clara e inocente, cortó el silencio. Alma, con las lágrimas asomándose a sus ojos pero sin dejar caer ninguna, levantó una mano y acarició el cuello de Relámpago, justo donde su cabeza descansaba sobre ella. Nadie se rió. Nadie hizo un comentario. Algunas mujeres, entre la multitud, se llevaron las manos a la boca, conmovidas. Los hombres miraban al caballo flaco con una nueva expresión, una mezcla de respeto y confusión. Relámpago alzó la cabeza del hombro de Alma, dio un paso al frente, como si presentándose ante la plaza ahora silenciosa. Resopló, una nube de vapor en el aire de la tarde. Luego, volvió a mirar a Alma, esperando. Ella tomó la cuerda que colgaba en el suelo. No dijo una palabra, solo dio media vuelta y comenzó a caminar, alejándose de la plaza, de las miradas, del silencio cargado de significado. Relámpago la siguió, con sus pasos firmes y tranquilos, alejándose del ruido y entrando de nuevo en la calma del camino polvoriento que llevaba a casa. Detrás de ellos, el desfile intentaba recomponerse, pero la atención ya no estaba en los caballos finos ni en los trajes elegantes. Estaba en la figura que se alejaba, en el caballo que había sido el único en no tener miedo. La caminata de regreso desde la plaza fue silenciosa, pero el silencio era diferente. Ya no pesaba, flotaba alrededor de Alma y Relámpago como algo liviano, lleno de una calma nueva. La gente que aún estaba en las calles los miraba, pero las miradas ya no eran burlonas, eran de curiosidad, de respeto, a veces de asombro. Alma las sentía, pero por primera vez no le dolían.
Caminaba con la cabeza un poco más alta, la cuerda floja en su mano, sintiendo el paso tranquilo y seguro del caballo a su lado. Al llegar a su terreno, hizo todo como de costumbre. Le dio agua fresca, le puso heno nuevo. Pero cuando extendió la mano para cepillarlo, se detuvo. Miró a Relámpago, que la observaba con sus ojos serenos. «Hoy fuiste muy valiente», le dijo, y su voz sonó más firme de lo normal, más que todos ellos. Relámpago resopló suavemente, como si restara importancia al asunto, y luego bajó la cabeza para olfatear el heno. Al día siguiente, domingo, Alma se despertó más tarde de lo usual. El cansancio de la tensión del desfile se le había pegado a los huesos. Cuando salió de su casa, encontró a la señora Lupe ya esperando junto al cerco, con los brazos cruzados y una expresión que no podía disimular. «Bueno, ¿y ahora qué?», fue su saludo. «Buenos días, doña Lupe», murmuró Alma, desconcertada. «Buenos días nada, todo el pueblo habla de ustedes, de ti y de...» Relámpago. Lupe pronunció el nombre como si fuera la primera vez. «Dicen que cuando todos los caballos se volvieron locos, el tuyo se quedó quieto como una estatua, ¿es cierto?» Alma asintió. «Sí», no se movió. Lupe la miró fijamente, como si la viera por primera vez. Entonces no es tan inútil como pensaba». «Nunca lo fue», dijo Alma, y se sorprendió a sí misma por lo directa que sonó. Esa mañana, cuando fue a la tienda por leche, la atmósfera había cambiado. Doña Chabela, la tendera, dejó a un cliente a medio atender para acercarse. «Alma, ¿cuánto tiempo? ¿Ya viste las noticias?» «¿Qué noticias?» «En el periódico de Guadalajara. Saliste tú. Bueno, tu caballo. Hablan del caballo valiente de San Juan. Fama, hija, fama». Alma sintió un vacío en el estómago. «¿En el periódico?» «Sí, un señor reportero estuvo aquí ayer por la tarde preguntando por ti. Dijo que quería hacer una entrevista. Le dije que vivías al final del camino». Alma agarró la leche, pagó rápidamente y salió casi corriendo. No quería entrevistas, no quería periódicos, solo quería su paz. Pero la paz ya se había ido. Esa misma tarde, mientras Alma estaba sentada en un banquito, cepillando a Relámpago, un coche polvoriento se detuvo frente a su casa. Un hombre joven, con una cámara colgando del cuello y una libreta en la mano, bajó. «Buenas tardes. ¿Usted es la señora Alma Rojas?» Alma se puso de pie lentamente, escondiendo el cepillo detrás de la espalda. «Sí, mucho gusto. Soy Carlos Mendoza, de El Informador. Me enteré de la historia de su caballo en el desfile. Es increíble. Puedo hacerle unas preguntas y tomar una foto, si no le molesta». Alma miró a Relámpago, que observaba al extraño con curiosidad tranquila. «No sé, no hay mucho que contar». «Claro que lo hay. Un caballo despreciado que se convierte en el más sereno de todos. Es una historia con mucha corazón». El reportero sonrió, mostrando unos dientes muy blancos. «Por favor, será rápido». Contra su voluntad, Alma accedió. Respondió preguntas breves, con palabras simples. Dijo que compró a Relámpago en una subasta, que lo cuidó, que solo quería que estuviera sano. El reportero anotaba todo rápidamente. «¿Y por qué cree que no se asustó cuando todos los demás sí?» Alma miró a Relámpago. «Porque él ya conoce el silencio», dijo sin pensar. «El ruido no lo sorprende». El reportero anotó esa frase con especial entusiasmo. Luego pidió la foto. Alma se puso tensa, pero se paró al lado de Relámpago, poniendo una mano en su cuello. El caballo giró la cabeza hacia la cámara, como si posara. Al día siguiente, el periódico llegó a San Juan. Doña Chabela tenía una pila en su mostrador. El titular decía: «Relámpago, el caballo de hierro, la emotiva historia de superación en San Juan». Debajo, una foto grande de Alma y Relámpago, los dos mirando a la cámara con una seriedad que parecía profunda. La noticia se corrió como un reguero de pólvora. De repente, Alma ya no era la mujer invisible que limpiaba casas, era la señora del caballo valiente. La gente que antes ni la saludaba, ahora lo hacía con una sonrisa. «Felicidades, Alma, qué orgullo para el pueblo. Debes llevar a Relámpago a la Feria de Lagos de Moreno. Seguro gana un premio». Alma sonreía de forma tímida, agradecía, pero por dentro se sentía abrumada. La atención era un peso nuevo y extraño. Una tarde, llegó un grupo de mujeres del pueblo con sus hijos. «Alma, ¿podemos verlo? Los niños quieren conocer al caballo héroe». Alma, atrapada, asintió. Les permitió acercarse al cerco. Relámpago, al ver a los niños pequeños, se acercó con cautela, bajó la cabeza a la altura de ellos y se quedó inmóvil, permitiendo que un niño valiente le tocara el hocico. «Es suave», gritó el niño, riendo.
Es muy grande, dijo una niña con voz de asombro. No tiene miedo de nada, comentó una de las madres con admiración. Alma observaba, con una mezcla de orgullo y temor. Relámpago parecía disfrutar de la atención tranquila, de las voces suaves de los niños. Pero ella no estaba acostumbrada a ser el centro de nada. Diego, el veterinario, apareció unos días después. Se bajó del camión con una sonrisa amplia y el periódico en la mano. «Mira nada más, estrellas de cine», bromeó. «No me gusta, Diego», confesó Alma en voz baja, mientras él revisaba a Relámpago. «Todo el mundo me mira, habla, espera algo». «¿Y qué esperan?» «No sé, algo más, que haga algo increíble otra vez, pero esto es todo, solo somos nosotros». Diego terminó de revisar los cascos del caballo y se enderezó. «Alma, la gente necesita historias así. Les recuerda que el valor no siempre viene en el paquete más brillante. Disfruta el respeto, te lo has ganado». «Pero Relámpago no es un espectáculo», insistió ella, acariciando el cuello del animal. «Y no lo será», dijo Diego con firmeza. «Tú decides, si mañana quieres cerrar la puerta y no dejar pasar a nadie, lo haces, es tu casa, es tu caballo». Sus palabras la tranquilizaron un poco. Tenía razón. Ella decidía, pero el mundo exterior ya había decidido otras cosas. La historia del periódico fue reproducida en otros diarios más pequeños. Gente de pueblos vecinos empezó a llegar los fines de semana solo para ver desde la calle al caballo valiente. Alma a veces los veía, apuntando con el dedo, tomando fotos con sus teléfonos. Una tarde, don Rodrigo Mendoza pasó por la carretera principal en su camioneta nueva y reluciente. No se detuvo. Pero Alma lo vio desde su terreno. Él vio el pequeño grupo de visitantes parados frente a la casa de Alma y vio a Relámpago pastando tranquilamente, con su pelaje crema brillando al sol. La expresión en su rostro, incluso a la distancia, no era de burla. Era fría, calculadora, como si estuviera reevaluando algo. Esa noche, Alma tuvo dificultad para dormir. Se levantó y salió. Relámpago no estaba acostado. Estaba de pie mirando la luna como aquella otra noche. Alma se acercó y se apoyó en el cerco. «Todo está cambiando», le susurró. «¿Y si a ti no te gusta? ¿Y si todo esto es demasiado?» Relámpago giró la cabeza hacia ella, se acercó y con suavidad apoyó su frente contra el brazo de Alma que estaba sobre el alambre. Era un contacto firme, reconfortante. No era un gesto de necesidad, sino de solidaridad. Alma cerró los ojos. El miedo seguía allí, un nudo en el estómago. Pero bajo su mano, el pelaje de Relámpago estaba caliente y vivo. El animal que había elegido, el que todos despreciaron, ahora era una pequeña leyenda. Y ella, sin quererlo, era parte de esa leyenda. El mundo podía mirar, podía hablar, podía esperar. Pero allí, en ese terreno silencioso bajo la luna, solo existían ellos dos. Y por ahora, eso todavía era suficiente, aunque Alma, en el fondo de su corazón, sentía que una tormenta tranquila se estaba acercando. La calma nunca dura para siempre. La fama, como el polvo del camino, se pegaba a todo y era difícil de sacudir. Pasaron varios días desde la publicación del periódico, y aunque los grupos de curiosos habían disminuido, la sensación de ser observada no abandonaba a Alma. Cada sonido fuera de lo común la hacía sobresaltar. Cada coche que aminoraba la velocidad frente a su casa le ponía los nervios de punta. Relámpago, por su parte, parecía indiferente al cambio. Seguía su rutina: comer, beber, descansar bajo el mezquite, recibir las caricias de Alma. Su salud era ahora evidente. Su cuerpo había llenado las partes hundidas, y sus músculos, aunque no voluminosos, se veían definidos y fuertes bajo el pelaje brillante. Era un caballo distinto al que llegó, y sin embargo, sus ojos guardaban la misma paciencia infinita. Una tarde, un día después de que Alma regresara de su trabajo en Guadalajara, un automóvil distinto a todos los que pasaban por el camino se detuvo frente a su terreno. No era un coche polvoriento, ni una camioneta de trabajo. Era grande, de un color oscuro y brillante, y sus ventanas tintadas reflejaban el sol de la tarde como espejos. Las puertas se abrieron. De la parte de atrás bajó un hombre alto. Era don Rodrigo Mendoza. Vestía un traje de lino claro, impecable, y sus botas relucían. De la parte del conductor bajó un hombre más joven, con aspecto de ayudante o guardaespaldas, que se quedó junto al coche. Alma, que estaba sacando agua del pozo, se quedó congelada. La cubeta de agua se le resbaló de las manos y cayó al suelo con un golpe sordo, derramándose. Relámpago, en su encierro, alzó la cabeza y clavó sus ojos ámbar en el recién llegado. Don Rodrigo no miró a Relámpago de inmediato. Su mirada fría y gris recorrió la pequeña casa de ladrillo, el terreno polvoriento, el cerco de alambre. Su expresión era inescrutable, pero no era amable.
Finalmente sus ojos se posaron en Alma. Caminó hacia la cerca con pasos largos y seguros. Se detuvo al otro lado, sin saludar. «Usted es Alma Rojas», dijo. No era una pregunta. Alma asintió, limpiándose las manos mojadas en el delantal. «Sí, buenos días. Soy Rodrigo Mendoza», dijo su nombre como si fuera una explicación en sí misma, como si todos debieran conocerlo, y en la región muchos lo conocían. «He venido a hablar con usted de un asunto». «¿De qué asunto?», preguntó Alma, aunque en el fondo de su estómago ya lo sabía. Don Rodrigo hizo un gesto leve con la cabeza hacia Relámpago, que seguía observándolos. «De ese animal. He leído las tonterías del periódico. He oído los cuentos del desfile. Parece que ha tenido suerte». «No es suerte», dijo Alma, y su voz, para su propia sorpresa, no tembló. «Es su carácter». Don Rodrigo la miró como si hubiera dicho algo curioso pero irrelevante. «Sea lo que sea, el punto es que ahora es un caballo conocido, y un caballo conocido no pertenece a un lugar como este». Hizo otro gesto abarcando el terreno humilde. «No está a la altura». Alma sintió que el rostro se le encendía, pero esta vez no era por vergüenza, era por algo más caliente. «Él está bien aquí. Puede estar bien, pero conmigo estaría mejor». Don Rodrigo señaló con el mentón a su ayudante. El hombre joven se acercó llevando una maleta pequeña. La abrió frente a Alma. Dentro había billetes, muchos billetes nuevos, apilados en fajos gruesos, más dinero del que Alma había visto en toda su vida. «Aquí hay 20,000 pesos», dijo don Rodrigo, como si estuviera mencionando el precio de un kilo de tomates. «Es más de lo que usted ganará en años limpiando pisos. Es una oportunidad para salir de esta situación. Usted me vende el caballo, yo me lo llevo, todos ganan». El sol pareció hacerse más fuerte. Alma miró el dinero, miró la cara impasible de don Rodrigo. Luego, lentamente, giró la cabeza y miró a Relámpago. El caballo había dado un paso hacia el borde del cerco, más cerca de ellos. Sus orejas estaban dirigidas hacia la conversación. Sus ojos estaban fijos en Alma, como siempre, esperando. En ese momento, Alma recordó la subasta, las risas, el animal flaco y solo que nadie quería. Recordó las noches de hablarle, los días de verlo ganar fuerza, el peso de su cabeza en su hombro en medio del caos. Recordó que su sudor, su cansancio, sus ahorros estaban en ese animal. Y el dinero de don Rodrigo no tenía nada de eso, solo tenía poder. Volvió a mirar a don Rodrigo, respiró hondo. «No». La palabra cayó en el aire tranquilo de la tarde como una piedra. Don Rodrigo parpadeó lentamente, parecía que su cerebro tardaba en procesar la sílaba. «¿Disculpe?» «Digo que no», repitió Alma. «Relámpago no está en venta». La expresión fría de don Rodrigo se agrietó, dejando ver por un segundo un destello de irritación pura. «Señora, sea razonable. Mire a su alrededor. ¿Qué puede usted darle? ¿Un terreno seco y un techo de lámina? Yo tengo establos de mármol. Tengo los mejores veterinarios. Tengo praderas verdes. Conmigo, ese caballo sería un rey». «Aquí ya es un rey», dijo Alma, y ahora su voz tenía una firmeza que la sorprendía a ella misma. «Y no es un eso. Tiene nombre». El ayudante cerró la maleta con un clic seco. Don Rodrigo se ajustó el puño de su camisa, un gesto mecánico y repetitivo. Sus ojos grises se estrecharon. «Usted no entiende. No es una cuestión de sentimientos. Es una cuestión de lógica. Ese animal ha demostrado tener algo especial, algo que la gente valora. Eso no le pertenece a usted. Le pertenece a alguien que sabe lo que vale, que puede exhibirlo correctamente». «Él no es una cosa para exhibir», dijo Alma. «Es mi amigo». Don Rodrigo soltó un breve sonido, algo entre un resoplido y una risa seca. «La pobreza nubla el juicio. Le está haciendo un daño al animal por capricho». «El daño se lo hicieron antes, cuando nadie lo quería», replicó Alma. «Yo no, yo lo cuidé y me quedo con él». Hubo un silencio tenso. Don Rodrigo la observó como si fuera un insecto raro que había desafiado su paso. Finalmente, asintió, una vez, muy lento. «Muy bien, usted lo ha decidido». Su voz era ahora suave, pero esa suavidad era más peligrosa que su irritación. «Pero piense en esto, señora Rojas. Las cosas cambian, las circunstancias cambian. A veces lo que uno tiene se puede perder». No fue una amenaza directa, pero flotó en el aire, más pesada que el polvo. Sin esperar respuesta, don Rodrigo dio media vuelta y regresó a su coche. Su ayudante lo siguió. Las puertas se cerraron con un sonido sólido y costoso. El motor encendió con un rugido bajo y el automóvil negro se alejó por el camino, levantando una nube de polvo que tardó en asentarse.
Alma se quedó temblando. No se había dado cuenta de que todo su cuerpo estaba tenso hasta que el coche desapareció. Respiró profundamente, tratando de calmar los latidos de su corazón que golpeaban sus costillas como un tambor. Se acercó al cerco. Relámpago se acercó a su vez y extendió el cuello sobre el alambre, buscando su contacto. Alma enterró la cara en su cuello, oliendo el aroma limpio a heno y a caballo sano. «No te vendo», le susurró, su voz ahogada por el pelaje. «No importa lo que pase, no te vendo». Esa noche, Alma no pudo dormir. Las palabras de don Rodrigo resonaban en su cabeza. A veces lo que uno tiene, se puede perder. Se levantó y salió con una linterna. Revisó el cerco de alambre que ella misma había construido. Estaba firme. Las estacas estaban bien clavadas, todo parecía en orden. Relámpago dormía acostado en un rincón, respirando de forma pausada. La luz de la linterna lo iluminó un momento. Él abrió un ojo, la miró, y luego lo cerró de nuevo, confiado. Al día siguiente, Alma fue a trabajar con un nudo de ansiedad en el pecho. Le contó a la señora Lupe lo sucedido. «Ese demonio engreído», exclamó la anciana. «Cree que con su dinero puede comprar hasta el sol. Pero tú le plantaste cara, hija, bien por ti». «Pero tuvo miedo, doña Lupe. Dijo que las cosas se pueden perder». Lupe se puso seria. Él es un hombre acostumbrado a ganar, y vino personalmente. Eso significa que quiere mucho ese caballo. Ten cuidado, Alma, refuerza todo. Pon un candado en tu puerta. Seguida del consejo, esa misma tarde Alma compró un candado nuevo para la puerta de su casa y un rollo de alambre de púas. Con la ayuda de Diego, quien vino al oír lo sucedido, reforzaron el cerco. Colocaron el alambre de púas en la parte superior. «No es bonito, pero disuade», dijo Diego clavando la última grapa con fuerza. «Gracias, Diego. No hay de qué. Pero Alma». Él bajó la voz. «Don Rodrigo es influyente. Si realmente quiere ese caballo, un alambre de púas no lo detendrá». «¿Qué puedo hacer entonces?», preguntó Alma, desesperanza en la voz. «Estar alerta y saber que no estás sola. Si pasa algo me avisas». «Le aviso al delegado. La gente del pueblo ahora te aprecia, Alma. No eres la mujer invisible de antes». Esas palabras la reconfortaron un poco, pero la sombra del coche negro y la mirada fría de don Rodrigo se quedaron con ella, como una nube baja que no se iba. Los días siguientes transcurrieron con normalidad, pero una normalidad vigilada. Alma revisaba el cerco cada mañana y cada noche. Escuchaba los sonidos nocturnos con el corazón en un puño. Relámpago parecía sentir su nerviosismo. Se mantenía cerca de ella, a menudo rozándola con el hocico como para tranquilizarla. Una semana después de la visita, una noche especialmente oscura porque la luna estaba escondida tras las nubes, Alma se acostó exhausta. El sueño, pesado y lleno de imágenes confusas de billetes y cercas rotas, la atrapó. Hasta que un sonido la desgarró del sueño. No fue un ruido fuerte. Fue un clic metálico, seguido de un crujido sordo de madera. Alma se sentó en la cama, el corazón galopando. Escuchó solo el viento silbando suavemente, y entonces otro sonido, un golpe contra el alambre, y un relincho. No era un relincho de saludo, era un sonido corto, de alerta. ¡Relámpago! Alma saltó de la cama sin ponerse zapatos, corrió a la puerta, quitó el candado nuevo con manos torpes y salió corriendo a la noche oscura. No había luna, no se veía nada. Corrió hacia el rincón del cerco. Su pie golpeó algo en el suelo. Era una estaca de madera, arrancada. Tropezó y cayó de rodillas sobre la tierra fría. Alzó la vista. Con la poca luz que filtraban las nubes, vio la silueta del cerco. Había un hueco grande. Los alambres, tanto el simple como el de púas, estaban cortados limpiamente, doblados hacia afuera, y el terreno estaba vacío. Relámpago no estaba. ¡No!, gritó Alma, su voz rasgando el silencio de la noche. Se levantó y corrió al centro del espacio vacío. ¡Relámpago! ¡Relámpago! Solo el viento le respondió. No había ruido de cascos alejándose. No había nada, solo el hueco negro en la cerca y el vacío absoluto donde debería estar su caballo. Alma cayó de rodillas otra vez, esta vez sin fuerza. Las lágrimas, calientes y urgentes, brotaron de sus ojos y surcaron el polvo de su rostro. Lo había perdido. Don Rodrigo se lo había llevado. El sueño se había convertido en una pesadilla silenciosa, y en el centro solo quedaba un cerco roto y un nombre gritado que la noche se negaba a devolverle.
El frío de la tierra penetró las rodillas de Alma. El grito se le había quedado atrapado en la garganta, convertido en un jadeo seco y doloroso. Se quedó allí, arrodillada en el centro del terreno vacío, mirando el hueco negro en la cerca. Sus manos se aferraban al polvo, como si pudiera encontrar alguna respuesta en la tierra. Un haz de luz tambaleante iluminó su espalda. «Alma, Alma, hija, ¿qué pasa?». Era la voz de la señora Lupe, llena de alarma. La anciana había salido con una lámpara de gasolina en la mano, envuelta en una bata. Alma no pudo hablar, solo señaló con un brazo tembloroso hacia la cerca rota. Lupe se acercó, alzando la lámpara. La luz amarillenta reveló los alambres cortados con precisión, las estacas arrancadas. Recorrió el terreno con la luz, solo había tierra y sombras. «Se lo llevaron», logró decir Alma, su voz era un rasguño. «Se llevaron a Relámpago». «Ese maldito avaro», rugió Lupe, con una furia que parecía rejuvenecerla. Lo sabía que vendría con sus malas artes. Bajó la luz hacia el suelo cerca de la cerca. «Mira, huellas de coche, grandes. No eran de un camión normal. Fue ese demonio con su automóvil negro». Alma se levantó con esfuerzo. Las lágrimas secas le ardían en la cara. «Tengo que ir a buscarlo. Tengo que ir a la hacienda». «Ahora no, mujer. Está oscuro como boca de lobo. ¿Qué vas a hacer? ¿Golpear la puerta de ese hombre a medianoche? Te hará pasar por loca y sus guardias te echarán. O peor. Pero no puedo quedarme aquí sin hacer nada», gimió Alma, y el sonido era de una desesperación animal. Lupe la agarró del brazo con fuerza sorprendente. «Escúchame. Ahora no. Ahora vamos a mi casa. Te hago un café. Esperas a que salga el sol. Con la luz del día, vas. Y no vas sola». La arrastró casi a la fuerza hacia su casa. Alma se dejó llevar. Su cuerpo era un peso sin voluntad. En la cocina caliente de Lupe, se derrumbó en una silla. La anciana puso a calentar agua en la estufa y empezó a hacer llamadas en su teléfono viejo. Alma no escuchaba las palabras, solo veía el hueco en la cerca, una y otra vez. La madrugada fue eterna. Alma no probó el café. Se sentó mirando la ventana, esperando el primer indicio de luz gris. En cuanto el cielo comenzó a clarear, se puso de pie. «Ya voy». «Espera», dijo Lupe. «Voy contigo». «No, doña Lupe, usted no puede caminar hasta allá». «No caminaremos. Llamé a Diego. Él viene en su camión». Casi como si lo hubiera conjurado, el sonido del motor de Diego se escuchó fuera. Alma salió corriendo. Diego bajó con el rostro sombrío. Lupe me contó. «Vamos». El viaje hasta la hacienda. La Paz fue silencioso y tenso. Diego apretaba el volante con fuerza. Alma miraba por la ventana, sus ojos escudriñando cada camino secundario, cada arroyo, buscando una mancha crema en la distancia. No vio nada. La hacienda bajo la luz pálida de la mañana parecía aún más grande e imponente. Los altos portones de hierro forjado estaban cerrados. Diego detuvo el camión frente a ellos. Alma bajó antes de que se detuviera por completo. Se acercó a los portones. No había timbre, solo una cámara pequeña en un poste. Gritó hacia la casa que se veía a lo lejos, al final de un camino perfectamente cuidado. Don Rodrigo, salga, quiero hablar con usted». Nada, solo el canto de un gallo a lo lejos. De una caseta de guardia junto al portón, un hombre uniformado salió. Tenía una expresión aburrida. «¿Qué quiere?» «Quiero ver a don Rodrigo Mendoza», dijo Alma, tratando de que su voz no temblara. «El señor no recibe visitas sin cita, menos a esta hora. Él me robó mi caballo, anoche. Yo necesito que me lo devuelva». El guardia la miró de arriba a abajo, sin interés. «No sé de qué habla. Aquí no hay ningún caballo robado. Ahora, váyase. Esta es propiedad privada». Diego se bajó del camión y se acercó. «Oiga, compañero, la señora solo quiere hablar. Es un asunto serio». El guardia puso una mano en la culata de la pistola que llevaba en el cinturón. Un gesto casual pero claro. «Les dije que se fueran. No voy a repetirlo». Alma sintió una rabia hirviente subirle por la garganta. «Él estuvo en mi casa. Me ofreció dinero y anoche mi caballo desapareció. Ustedes lo tienen». Otro guardia salió de la caseta, más grande. «¿Problema?» «No, ninguno. Estas personas se van». Diego puso una mano en el hombro de Alma. «Vamos, Alma. No vamos a lograr nada aquí». «Pero es él, lo sé», gritó Alma, las lágrimas de frustración llenándole los ojos de nuevo. «Lo sé», dijo Diego en voz baja, firme. «Pero no podemos entrar a la fuerza. Vamos, busquemos otra forma». La llevó suavemente de vuelta al camión. Alma se subió, derrotada. Desde la ventana, vio al primer guardia hablar por un radio, sin dejar de mirarlos. Tenían las manos atadas. De regreso a San Juan, Diego habló con calma.
Voy a avisar al delegado, aunque sin pruebas. Es difícil, don Rodrigo tiene mucho influjo, pero haremos la denuncia, y vamos a organizar una búsqueda. Entre los vecinos, ¿alguien pudo haber visto u oído algo? Alma solo asentía, mirando sus manos vacías en el regazo. La noticia de la desaparición de Relámpago corrió por San Juan más rápido que el viento. Para el mediodía, un grupo de vecinos se había reunido frente a la casa de Alma. No eran muchos, unos 8 o 10, pero estaban allí. Entre ellos estaba doña Chabela, la tendera, y el señor Tomás, que tenía un pequeño taller de herrería. Diego dirigió la conversación. Tenemos que dividirnos, buscar en todos los caminos, preguntar en las rancherías cercanas. El caballo es llamativo, alguien lo tuvo que ver. ¿Y si realmente está en la hacienda de Mendoza?, preguntó el señor Tomás. Si está allí, no podemos hacer nada por ahora, pero primero busquemos afuera. Puede que se haya soltado y esté perdido. Alma los escuchaba, agradecida pero sin esperanza. Sabía en lo más profundo de su corazón que Relámpago no se había soltado. Alguien había cortado la cerca, alguien se lo había llevado. El grupo se dividió. Alma se fue con Diego en su camión. Recorrieron los caminos vecinales, los atajos, las orillas del pequeño río que pasaba cerca. Preguntaron a todos los que encontraron. ¿Un caballo crema? No, señora, no he visto. Anoche oí ruido de motor, pero pensé que era un camión de leche. Lo siento, Alma. La tarde cayó. Los grupos se reunieron de nuevo en el terreno de Alma. Nadie había visto nada. Nadie sabía nada. La denuncia en la delegación había sido recibida con cortesía, pero escepticismo. Sin pruebas, señora Rojas, es la palabra de usted contra la de don Rodrigo. La gente comenzó a irse, ofreciendo palabras de consuelo que sonaban huecas. Alma las agradecía con la cabeza baja. Cuando todos se hubieron ido, solo quedaron Diego, la señora Lupe y Alma. El terreno parecía más grande y más vacío que nunca. No está en los caminos, dijo Diego, exhausto. O está muy bien escondido, o está en la hacienda, terminó la señora Lupe, con amargura. Alma miró el hueco en la cerca que aún no había reparado. Sentía un vacío en el pecho, un dolor físico que le dificultaba respirar. Había perdido más que un caballo. Había perdido el compañero que le dio valor, la razón por la que enderezaba la espalda. ¿Y ahora?, preguntó. Su voz era un susurro deshecho. Diego suspiró. Ahora, esperar. Seguir preguntando. A veces los animales aparecen, se asustan, corren, se esconden. Alma sabía que él no lo creía, y ella tampoco. Entró a su casa cuando oscureció. No encendió la luz. Se sentó a la mesa de la cocina, en la misma silla donde contaba sus ahorros, donde soñaba con tener un caballo. Ahora ese sueño se había convertido en un agujero negro que se tragaba todo. Afuera, la señora Lupe le dijo a Diego en voz baja: «No va a aguantar, se ve rota». «Tiene que aguantar», respondió Diego, con determinación. «Mañana vuelvo a ir a la delegación y voy a preguntar en las haciendas vecinas. Alguien tuvo que ver algo». Pero esa noche, acostada en la cama que parecía enorme y fría, Alma no podía ver un mañana, solo podía ver los ojos ámbar de Relámpago, mirándola con paciencia infinita desde la oscuridad de su memoria. Y un pensamiento, fijo y desgarrador, se repetía en su mente: lo había fallado. Cuando más la necesitaba, ella había estado durmiendo, y ahora se había ido. El viento silbaba a través del hueco de la cerca, un sonido agudo y solitario que era el único lamento en el terreno vacío. El mundo era oscuro, confuso y lleno de sonidos extraños. Relámpago corría. No sabía hacia dónde. Las piernas le respondían por instinto, moviéndose con una fuerza que él mismo no sabía que tenía. El miedo era un sabor metálico en su boca, un latido acelerado en sus costillas. Todo había sucedido muy rápido. Un ruido en la noche, hombres con voces bajas, manos fuertes que le ponían una correa en la cabeza y lo arrastraban. Había resistido, había plantado sus cascos en la tierra, pero eran muchos y eran fuertes. Lo subieron a un remolque oscuro que olía a aceite y a miedo. El viaje fue corto, pero aterrador. Luego, otra vez manos, otra correa atada a un poste en un corral que no conocía. El lugar era grande, olía a otros caballos, a comida rica, a limpieza química. No era el olor a tierra seca y heno de su terreno. No estaba Alma, su voz no estaba, solo la oscuridad y la sensación de estar perdido. Atado al poste, esperó. Esperó como sabía hacerlo, con paciencia, pero esta vez la paciencia tenía un borde filoso de alerta. Escuchó, oyó a los hombres alejarse, oyó el sonido de un portón cerrándose a lo lejos. Entonces usó su cabeza. La correa no estaba bien atada, el hombre que lo había sujetado lo había hecho con prisa.
Relámpago tiró hacia atrás, con suavidad al principio, luego con más fuerza. No era un tirón brusco de pánico, era un movimiento persistente y decidido. El nudo cedió, quedó libre, pero todavía dentro del corral extraño. El cerco era alto y sólido, caminó a lo largo de él buscando una salida. Sus ojos, adaptados a la oscuridad, encontraron lo que necesitaban, una parte del cerco, cerca de un árbol, donde la tierra estaba más baja. No era una salida fácil, pero era una posibilidad. Tomó distancia, respiró hondo, y corrió, no con el galope elegante de un caballo de exhibición, sino con la carrera potente y terrenal de un animal que busca la libertad. Saltó. Sus cascos traseros rozaron la madera del cerco, pero lo logró. Cayó al otro lado con un golpe sordo y siguió corriendo, sin mirar atrás. Corrió hasta que el aire le quemó los pulmones. Luego trotó, luego caminó. No conocía los caminos, seguía la dirección contraria a la que había venido en el remolque, guiado por un instinto básico, alejarse del peligro. Amanecía. La luz gris del alba reveló un paisaje que no le era familiar. Llanuras secas, algún maguey solitario, un camino de terracería. Caminó junto al camino, manteniendo la distancia. Tenía sed. Tenía hambre, pero sobre todo, tenía una sensación profunda de ausencia. Alma no estaba, su lugar seguro no estaba. El día pasó, el sol subió, caliente e indiferente. Encontró un charco de agua sucia junto a unas rocas y bebió, oliéndola primero con desconfianza. Comió algunas hierbas duras que crecían a los lados del camino. Siguió andando. No sabía a dónde iba, solo sabía que tenía que moverse. Al atardecer llegó a un camino más ancho. Era una carretera asfaltada, con marcas blancas desgastadas. Los coches pasaban a gran velocidad, con un ruido que le hacía echar las orejas hacia atrás. Se detuvo al borde, indeciso. Cruzar era peligroso, pero al otro lado había unos árboles y parecía haber más tranquilidad. Esperó a que no vinieran coches, pero en esa carretera siempre venía alguno. El miedo y la urgencia crecían en él. Quería estar lejos de los caminos abiertos. Quería esconderse. En ese momento, un niño salió corriendo de una casa humilde que estaba a unos 50 metros de la carretera, del lado de Relámpago. Era un niño pequeño, de unos 5 años. Iba persiguiendo una pelota de plástico roja que había rodado por el suelo polvoriento. «Pepe, Pepe, no te acerques a la carretera», gritó una mujer desde la puerta de la casa. Era su madre que sostenía a un bebé en brazos. Pero el niño, Pepe, solo tenía ojos para su pelota. La pelota rodó y salió del terreno de la casa. Cruzó la orilla de tierra y cayó sobre el asfalto de la carretera. Rebotó un par de veces y se detuvo en el carril de enfrente. «¡Mi pelota!», gritó Pepe, y sin pensarlo, sin mirar, corrió tras ella. «¡Pepe, no!». El grito de la madre fue un chillido de terror puro. Relámpago vio al niño pequeño, vio sus piernas cortas corriendo, vio la concentración absurda y alegre en su rostro, ajena al peligro, y luego vio la enorme masa de acero que venía por la carretera. Era un camión grande, color azul, cargado con cajas de fruta. Venía a gran velocidad. El conductor, tal vez cansado, tal vez distraído, no vio al pequeño cuerpo que entraba en la carretera. Todo pasó en segundos. Para Relámpago, el tiempo se volvió lento y claro. El niño, el camión, la distancia. No hubo un pensamiento, no hubo una decisión racional. Hubo un impulso que venía de un lugar más profundo que el hambre o el miedo. Un instinto que no era de huida, sino de protección. Sus músculos, que habían estado cansados, se llenaron de una energía explosiva. Galopó, no hacia un lado, sino hacia adelante, directamente hacia el punto donde el camino del niño y el camino del camión iban a cruzarse. Sus cascos golpearon el asfalto con un sonido seco y rápido. El conductor del camión lo vio demasiado tarde. Los ojos del hombre se abrieron con horror. Pisó el freno con toda su fuerza. Un chillido desgarrador prolongado llenó el aire, el olor a goma quemada. El camión, como un animal herido, se deslizó incontrolable sobre el asfalto. Relámpago llegó primero. Se interpuso entre el frente del camión que se deslizaba y el niño, que por fin se había detenido, paralizado por el ruido y la visión del monstruo de acero que venía hacia él. Con un movimiento de su cabeza y cuello, rápido y poderoso, Relámpago empujó al niño. No fue un golpe, fue un impulso firme, dirigido hacia el lado seguro de la carretera. Pepe salió despedido unos metros, cayendo sobre la tierra suave de la orilla, lejos del asfalto. En ese mismo instante, el frente del camión golpeó a Relámpago. No fue un impacto frontal. El frenado había desviado la trayectoria. El enorme parachoques golpeó el costado trasero del caballo, con un ruido sordo y horrible.
Relámpago cayó al suelo, rodando sobre el asfalto. El camión se detuvo finalmente, varios metros más adelante. El silencio que siguió fue peor que el ruido. Luego, los gritos, la madre corriendo, histérica, hacia su hijo en la orilla. El conductor del camión bajó tambaleándose, pálido como la muerte. ¡El niño! ¡El niño!, gritaba el conductor. ¡Está aquí! ¡Está vivo!, gritó la madre, abrazando a Pepe, que lloraba de susto, pero parecía ileso. Fue entonces cuando la gente que había presenciado todo desde otras casas y desde un autobús que venía detrás, comenzó a acercarse. Corrieron hacia la madre y el niño primero. Luego, recordaron. El caballo que empujó al niño. Se acercaron al animal tendido en el asfalto. Relámpago yacía de costado, respirando con dificultad. Tenía una gran herida en el flanco, y su pelaje crema estaba manchado de tierra, asfalto y sangre. Un hombre se arrodilló a su lado. Está vivo, pero está malherido. Una mujer que había estado mirando fijamente dio un paso al frente. Su voz temblaba de incredulidad. «Esperen, ese caballo es crema, es flaco, pero fuerte. Yo lo he visto». «¿Dónde?», preguntó otro. «En el periódico y en el desfile de San Juan. Es el caballo de esa mujer. ¿Cómo se llama? Alma. Es Relámpago, el caballo de Alma Rojas». Un murmullo de reconocimiento se extendió entre los presentes. Muchos habían leído la historia o habían oído hablar de ella. ¿El caballo valiente? El que no tuvo miedo en el desfile. ¿Pero qué hace aquí, tan lejos de San Juan? El conductor del camión, todavía en shock, se acercó. Este caballo salvó al niño, se metió en medio. Si no llega a ser por él. No pudo terminar la frase. La mujer que lo había reconocido tomó su teléfono. Tenemos que avisar a esa señora, a Alma, su caballo está aquí, y es un héroe. Mientras alguien llamaba a un veterinario de emergencia y otro a la autoridad local, la noticia comenzó a viajar, de boca en boca, de llamada en llamada. En la orilla de la carretera, Relámpago permanecía tendido, sus ojos ámbar entreabiertos, mirando el cielo que se teñía de naranja. El dolor en su costado era un fuego sordo, pero una sensación más profunda, una sensación de deber cumplido, lo mantenía tranquilo. Había protegido al pequeño, como hubiera querido que lo protegieran a él mucho tiempo atrás, y a lo lejos, sin que él lo supiera, su nombre comenzaba a correr de nuevo por los caminos, esta vez no como una curiosidad, sino como un grito de alarma y de esperanza que se dirigía, como una flecha, hacia una casa con un terreno vacío y un corazón partido en San Juan. Alma estaba sentada en el mismo lugar en la mesa de la cocina. Había pasado la noche allí, sin acostarse. No había lágrimas ya, solo un vacío profundo y silencioso. Afuera, el nuevo día brillaba con una alegría que le parecía un insulto. No había reparado la cerca. El hueco seguía ahí, un recordatorio mudo de su fracaso. De repente, un sonido lejano comenzó a crecer. No era un solo coche, eran varios. Motores, voces, el chirrido de frenos frente a su casa. Alma no se movió. ¿Qué más podía pasar? La puerta de su casa se abrió de golpe. Era Diego. Su rostro estaba pálido, pero sus ojos brillaban con una emoción intensa. «Alma, Alma, levántate». Ella lo miró sin comprender. «Déjame, Diego, por favor». «No, escucha, encontraron a Relámpago». Esas palabras no penetraron de inmediato. Flotaron en el aire como algo en un idioma extranjero. Alma parpadeó. «¿Qué? Relámpago, está vivo, en el camino a Lagos de Moreno. Salvó a un niño, Alma. Empujó a un niño fuera del camino de un camión». Esta vez, las palabras llegaron. Se clavaron en su corazón congelado y lo hicieron latir de nuevo, con fuerza salvaje. Se puso de pie tan rápido que la silla cayó hacia atrás con un estruendo. «¿Está vivo?», fue lo único que pudo decir, su voz quebrada. «Sí, pero está herido. Lo atropelló el camión. Tenemos que irnos. Ahora». Alma no necesitó que le dijeran más. Corrió hacia la puerta, descalza. Diego la agarró del brazo. «Los zapatos. Por lo menos los zapatos». Ella se detuvo, miró sus pies con desconcierto, y luego corrió a meterlos en sus viejos zapatos. En menos de un minuto estaban en el camión de Diego. La señora Lupe ya estaba en el asiento de pasajeros. «Apúrate, muchacho», le gritó Lupe a Diego. «Pisa ese acelerador». Diego condujo como nunca. El camión rugió por el camino polvoriento, tomando la carretera hacia Lagos de Moreno. Alma se aferraba al asiento, su cuerpo entero era un temblor de esperanza y miedo. Vivo, herido, salvó a un niño. Las palabras daban vueltas en su cabeza. «¿Quién te llamó?», le preguntó Alma a Diego, su voz apenas un hilo.
Fue el delegado. Recibió una llamada de la policía de allá. Un caballo crema llamado Relámpago, involucrado en un rescate. Reconocieron el nombre por el periódico. Supieron que era tuyo. ¿Y está muy mal? No lo sé, Alma. Solo dijeron que estaba herido y que un veterinario local ya estaba con él. El viaje se sintió eterno. Cada curva, cada semáforo, era una tortura. Finalmente, Diego viró por un camino lateral y redujo la velocidad. Adelante se veía un grupo grande de gente y vehículos amontonados al borde de la carretera. Había un camión de fruta detenido más adelante, con las marcas negras de frenado en el asfalto. El corazón de Alma se detuvo. Bajó del camión antes de que se estacionara por completo y corrió hacia la multitud. «Déjenla pasar, es la dueña», gritó Diego detrás de ella. La gente se abrió, formando un pasillo. Susurraban: «Es ella, la señora Alma. Deja que pase». Alma corrió a través del pasillo, y entonces lo vio. En el suelo, sobre unas mantas limpias, yacía Relámpago. Un hombre, el veterinario local, estaba arrodillado a su lado, aplicando un vendaje grande en su costado. El pelaje crema del caballo estaba sucio y manchado de un rojo oscuro cerca de la herida. Sus ojos estaban cerrados. «Relámpago», susurró Alma. Al oír su voz, los ojos ámbar del caballo se abrieron. Lentamente, con un esfuerzo visible, giró la cabeza hacia el sonido. Sus ojos encontraron los de Alma. Un temblor recorrió el cuerpo del animal. Intentó levantar la cabeza. «No, tranquilo», dijo el veterinario con suavidad, pero Alma ya se había arrodillado a su lado, en la tierra. «Estoy aquí», dijo ella, y esta vez las lágrimas sí vinieron, calientes y liberadoras. «Estoy aquí, mi valiente, mi héroe». Extendió una mano temblorosa y la posó en el cuello de Relámpago, evitando las vendas. El caballo emitió un sonido suave, un resoplido débil, y dejó que su cabeza descansara de nuevo en las mantas, sus ojos fijos en Alma. Era una mirada de reconocimiento profundo, de paz. Había llegado a casa, a su persona. La gente observaba en silencio, conmovida. La madre del niño, Pepe, se acercó con el niño en brazos. El niño tenía la cara sucia de lágrimas, pero ya no lloraba. «Señora», dijo la mujer, su voz cargada de emoción. Su caballo salvó a mi hijo, le dio un empujón. Si no es por él». No pudo continuar. Alma miró al niño sano y salvo, y luego a Relámpago, herido por salvarle la vida. Un sentimiento de orgullo tan inmenso que dolía llenó su pecho. En ese momento, otro coche se abrió paso entre la multitud. Era el automóvil negro, grande y brillante, de don Rodrigo Mendoza. Se detuvo con elegancia. La gente murmuró. Las miradas se volvieron hostiles. La puerta se abrió. Don Rodrigo bajó. Su traje de lino estaba impecable. Su mirada fría escaneó la escena. El caballo herido en el suelo, la mujer arrodillada a su lado llorando, la multitud de gente común rodeándolos con expresiones de admiración y preocupación. Se acercó, y la gente, a diferencia de con Alma, no se abrió para dejarlo pasar. Se quedaron donde estaban, formando una barrera silenciosa. Don Rodrigo se detuvo, forzado a observar desde unos metros de distancia. Vio al niño en brazos de su madre, vio las marcas de frenado en el asfalto, vio el costado vendado de Relámpago. Y sobre todo, vio la forma en que Alma miraba a su caballo, y la forma en que el caballo, a pesar del dolor, la miraba a ella. Vio cómo la gente del pueblo, gente que él consideraba insignificante, protegía ese momento con su sola presencia. Su ayudante se acercó y le susurró algo al oído, probablemente contándole lo sucedido. Don Rodrigo no respondió. Seguía mirando la escena. Su rostro, normalmente impasible y seguro, mostró una serie de cambios sutiles. Primero, confusión, como si no pudiera descifrar el código de lo que veía. Luego, un destello de la antigua irritación al ver que el objeto que deseaba estaba dañado. Pero finalmente, algo más se asomó. Fue el entendimiento, un entendimiento frío y vacío. Vio el lazo entre Alma y Relámpago, y vio el lazo entre esa pareja y la gente. Era algo sólido, real, no era algo que se pudiera comprar con una maleta de billetes. No era algo que se pudiera robar en la noche. Era lealtad, era cariño. Eran cosas que su dinero nunca había logrado conseguir para él. Un hombre del pueblo, el señor Tomás el herrero, se volvió y lo miró directamente. No dijo una palabra, solo lo miró. Y en esa mirada no había miedo, ni sumisión. Había un reproche silencioso y un desprecio tranquilo.
Don Rodrigo desvió la mirada. Por primera vez parecía incómodo. Ajustó el puño de su camisa, un gesto nervioso. Miró una última vez a Relámpago, ya no como un tesoro que quería poseer, sino como un símbolo de algo que siempre estaría fuera de su alcance. Sin decir una palabra, dio media vuelta. Caminó de regreso a su coche con pasos menos seguros que cuando llegó. Se metió dentro. Las puertas se cerraron. El automóvil negro dio una lenta vuelta y se alejó de la multitud, de la escena de heroísmo sencillo, y se perdió en el horizonte de la carretera. Se fue derrotado, no por un hombre, sino por la simple verdad que había presenciado. Alma no lo vio irse, solo tenía ojos para Relámpago. El veterinario local terminó de vendar la herida. Es profunda y tiene moretones fuertes, pero los huesos parecen estar bien. Es un animal muy resistente, necesita reposo absoluto, muchos cuidados, pero creo que se recuperará. Lo llevaré a casa, dijo Alma inmediatamente. No puede caminar, dijo el veterinario. Entonces lo llevamos en el camión de Diego, dijo la señora Lupe, con autoridad. Entre todos lo subimos. Y así fue. Con el cuidado de 10 manos, entre Diego, el veterinario y algunos hombres del pueblo que se ofrecieron, lograron hacer una camilla con tablas y mantas. Con una delicadeza infinita, deslizaron a Relámpago sobre ella y, entre varios, lo cargaron hasta la caja del camión de Diego. El caballo no se resistió, solo seguía con la mirada puesta en Alma, que caminaba a su lado sosteniéndole la cabeza. Lo acomodaron sobre un colchón de heno. Alma se subió a la caja del camión con él. Se sentó a su lado, acariciando su cuello mientras Diego conducía de regreso a San Juan, esta vez a una velocidad lenta y cuidadosa. La noticia del rescate heroico ya había volado por delante de ellos. Cuando el camión llegó al terreno de Alma, un grupo aún mayor de vecinos los esperaba. No eran curiosos, eran gente con caras serias y respetuosas. Traían heno fresco, cubetas de agua, ofrecían ayuda. Vieron bajar al caballo herido, a la mujer cansada pero con los ojos brillantes, y un silencio cargado de emoción los envolvió. Entre todos, ayudaron a trasladar a Relámpago a un lugar protegido, bajo el mezquite, donde Alma extendió más mantas. Lo bajaron con la misma ternura con la que se baja a un bebé. Cuando finalmente estuvo acomodado, Alma se sentó en el suelo a su lado, exhausta pero completa. Relámpago cerró los ojos. Su respiración era más regular ahora, más calmada. El peligro había pasado. Estaba en casa. La gente comenzó a irse despacio, en silencio, dejando a la pareja sola. Alma miró el rostro de su caballo, marcado por el esfuerzo y el dolor, pero tranquilo. El hueco en la cerca ya no importaba. Lo que importaba estaba aquí, respirando, a su lado. La noche cayó sobre San Juan, pero esta vez no era una noche de desesperación. Era una noche de alivio profundo, de un reencuentro que había cambiado algo para siempre. Alma no solo había recuperado a su caballo, había visto en los ojos de su pueblo que ya nunca volvería a ser invisible. El tiempo, que antes pasaba con la lentitud del sol sobre el terreno seco, ahora parecía moverse de una forma nueva. Los días se sucedían marcados no solo por el trabajo de Alma en la ciudad, sino por los cuidados meticulosos a Relámpago. La herida en su costado, aunque fea y grande, cerró poco a poco. Bajo la atenta mirada de Diego y el veterinario de Lagos que venía a revisarlo, la infección nunca llegó. La fuerza natural del caballo y los cuidados constantes hicieron su trabajo. Una tarde, un mes después del accidente, Diego retiró la última venda. Ya está, la carne nueva es sana, puede caminar con normalidad, pero nada de correr todavía, nada de trabajos pesados. Relámpago, sintiendo el aire fresco en su costado por primera vez en semanas, se estiró con un gran suspiro que hizo vibrar su cuerpo. Alma le pasó la mano por el lugar de la cicatriz, ahora una marca rosada y sin pelo. Gracias, Diego, por todo. No fue nada, este caballo tiene más vidas que un gato. Diego miró alrededor. El terreno estaba igual, pero el ambiente era distinto. Algunos vecinos habían ayudado a reparar y reforzar el cerco, haciendo un trabajo sólido y bonito. ¿Y ahora qué, Alma? La gente no para de preguntar por ustedes, quieren verlo, algunos hasta traen a sus hijos. Alma miró a Relámpago, que ahora caminaba con paso tranquilo hacia su montón de heno. Lo observó, pensativa. La fama que antes la ahogaba, ahora le parecía una herramienta que no sabía usar. No quiero que sea un espectáculo, dijo finalmente. No tiene que serlo, respondió Diego. Pero, podrías usarlo, para algo bueno. ¿Cómo? Diego se encogió de hombros. Tú me dijiste una vez que Relámpago te enseñó que el valor está por dentro, que no se ve con los ojos. Hay muchos niños en este pueblo que solo ven caballos en la tele o de lejos, en los ranchos de los ricos, que piensan que un animal vale por lo fuerte o lo bonito que es.
Hizo una pausa. ¿Podrías mostrarles otra cosa? La idea se quedó flotando en la cabeza de Alma. Esa noche, mientras veía a Relámpago descansar bajo el mezquite, se le acercó la señora Lupe. «Traje pan dulce», dijo la anciana, ofreciéndole un pedazo, «para celebrar que el paciente está mejor». «Gracias, doña Lupe». Lupe mordió su pan, mirando a Alma de reojo. «Tienes una cara, como de pensar mucho. Es que Diego dijo algo sobre usar a Relámpago para enseñar a los niños». Lupe asintió lentamente. «No es mala idea, ese caballo tiene paciencia de santo, más que yo, seguro. Y los niños, bueno, algunos de este pueblo necesitan ver cosas buenas, cosas simples». Alma no respondió esa noche, pero al día siguiente fue a la tienda de doña Chabela. En lugar de comprar y salir rápido, se quedó un momento. «Doña Chabela, ¿usted cree que a los niños del pueblo les gustaría venir a conocer a Relámpago? De verdad, no solo verlo desde la calle». Chabela la miró con sorpresa, luego con una sonrisa amplia. «Claro que sí. Mi sobrinita no para de preguntar por el caballo héroe. Quiere traerle una zanahoria. Podría ser un día a la semana, el sábado en la tarde. Si los padres quieren traerlos, pueden venir. Yo les hablaría un poco de los caballos, de cómo cuidarlos, de que no hay que tenerles miedo, pero sí respeto». «Es una idea maravillosa, Alma. Yo lo aviso. ¿Empezamos este sábado?» Y así fue. La noticia se corrió. El sábado por la tarde, Alma se sintió nerviosa otra vez. Se había peinado con cuidado, y a Relámpago lo había cepillado hasta que brillaba. El caballo parecía sentir la expectativa, pero no se alteró. Llegaron los primeros. No fue una multitud, eran 4 niños, acompañados de 3 madres. Uno de ellos era el niño que había estado en el desfile, el que dijo que Relámpago era valiente. Otro era la sobrina de doña Chabela, una niña pequeña que escondía la cara tras las piernas de su madre. Alma respiró hondo. «Buenas tardes, bienvenidos». Los niños la miraban con ojos grandes. Luego sus miradas se fueron a Relámpago, que estaba atado con una cuerda larga cerca del mezquite, comiendo heno con calma. «¿Podemos acercarnos?», preguntó una de las madres. «Sí, pero despacio, sin correr, y les voy a decir cómo». Alma les explicó con palabras sencillas cómo acercarse a un caballo, por el lado, no por detrás, con la mano extendida, sin movimientos bruscos. Habló de dejar que el animal los oliera. Él se llama Relámpago, y es muy paciente, pero como todos, le gusta que lo traten con suavidad. El niño del desfile fue el primero. Con una seriedad enorme, se acercó como Alma le indicó. Extendió su mano temblorosa. Relámpago dejó de comer. Alzó la cabeza y olfateó los dedos del niño. Luego, bajó la cabeza y se la quedó quieta, invitándolo a que lo tocara. El niño posó su mano en el cuello del caballo. Una sonrisa enorme iluminó su rostro. «Es cálido». Uno a uno, los otros niños hicieron lo mismo. La niña tímida al final logró darle una zanahoria, que Relámpago tomó de su mano con una delicadeza extrema, sin tocarle los dedos con los dientes. «Mamá, fue suave», gritó la niña, y todos rieron. Alma les habló de la comida de los caballos, del agua limpia, de cómo cepillarlos. Les mostró los cascos de Relámpago, explicando que también había que cuidarlos. Les contó sin dar muchos detalles que Relámpago había estado flaco y solo, y que con paciencia y cuidado se había vuelto fuerte. «Lo importante no es cómo se ve por fuera», dijo Alma, acariciando el cuello de Relámpago. El caballo cerró los ojos a medias, disfrutando. «Lo importante es el corazón y el cuidado que le damos». Los niños escuchaban, fascinados. No era una lección de escuela, era algo real, con un animal real que respiraba y movía las orejas. La hora pasó volando. Cuando los niños y las madres se fueron, llenos de entusiasmo, prometiendo volver el próximo sábado, Alma se quedó sola con Relámpago. Una sensación de cansancio bueno, de satisfacción profunda, la llenaba. Diego apareció al final de la tarde. «¿Y cómo les fue?» «Bien», dijo Alma, y su sonrisa era genuina y tranquila. «Muy bien. Me dijeron que quieren volver y que otros también quieren venir». Diego miró el terreno. «Podrías necesitar más espacio, un pequeño corral para que los niños no se acerquen a la cerca mala. Yo te ayudo». Y el señor Tomás dijo que podría donar un poco de madera. Así comenzó, muy lentamente, a crecer algo nuevo. No era una escuela, no era un negocio, era un pequeño rincón. Entre Alma, Diego y algunos vecinos, construyeron un corralito pequeño y seguro, con una puerta baja. Pusieron un banco de madera para que los padres pudieran sentarse. Los sábados se volvieron sagrados. A veces venían 5 niños, a veces 8.
Alma nunca cobró un peso. Su pago eran las sonrisas, los ojos asombrados, la pregunta de un niño. «Señora Alma, ¿él es mi amigo también?» Relámpago demostró ser un maestro natural. Su paciencia era infinita. Permitió que los niños le cepillaran el lomo, que le dieran zanahorias, que le hablaran al oído. Con los más asustados, se quedaba completamente inmóvil, como una estatua, hasta que el miedo se convertía en curiosidad. Una tarde, un niño le preguntó a Alma, ¿por qué es un héroe? Alma se sentó en el banco, con el niño a su lado, porque un día, sin pensarlo, usó su fuerza para ayudar a alguien más pequeño, para protegerlo. Eso es ser valiente, no es no tener miedo, es actuar a pesar del miedo. El niño asintió, mirando a Relámpago con una admiración nueva, no solo por su fama, sino por su esencia. Alma ya no era la mujer invisible. Cuando caminaba por el pueblo, la gente no solo la saludaba, se detenían a hablar. «Mi hijo no para de hablar de su caballo, Alma. Gracias por lo que hace. ¿El próximo sábado podemos ir?» El trabajo de limpiar casas en Guadalajara seguía siendo duro, pero ahora tenía un propósito diferente. El dinero ya no era solo para sobrevivir, parte de él era para comprar zanahorias extra o para reparar algo en el corralito. Era un dinero con un fin alegre. Una tarde, al atardecer, después de que el último niño se hubo ido, Alma desató a Relámpago. No lo puso en el corral. Tomó una cuerda suave y se la puso. «Vamos a dar un paseo», le dijo. Caminaron fuera del terreno, hacia el camino polvoriento que bordeaba los campos de cultivo. El sol estaba bajo, pintando todo de oro y naranja. El aire olía a tierra caliente y a flores silvestres. Caminaban sin prisa, Alma con paso firme, Relámpago a su lado, su pelaje crema brillando con la luz del atardecer. Desde lejos podía verse la silueta de la mujer y el caballo, moviéndose en armonía contra el vasto cielo de Jalisco. Un vecino que regresaba en su camioneta los vio, aminoró la marcha y sacó la mano por la ventana, no para saludar con prisa, sino en un gesto amplio y respetuoso. «Buenas tardes, Alma». «Buenas tardes, Relámpago». Alma alzó la mano y sonrió. «Buenas tardes, don Jesús». La camioneta siguió su camino. Alma miró a Relámpago. El caballo volvió la cabeza hacia ella, y por un momento, sus miradas se encontraron. En los ojos de Alma ya no había rastro de la inseguridad que los nublaba antes. Había paz, fuerza. En los ojos de Relámpago, como siempre, había una calma profunda y leal. No necesitaban palabras. Habían recorrido un largo camino juntos, desde las risas de una subasta hasta el silencio respetuoso de un pueblo. Habían encontrado su lugar no a pesar de ser quienes eran, sino por serlo. Siguieron caminando, adentrándose en el campo abierto, mientras el sol se hundía en el horizonte, prometiendo otro día, otro sábado con niños, otra tarde de paz. Juntos, ya nadie se reía. Todos los que los veían sabían que estaban viendo algo especial, no a un caballo cualquiera y a una mujer cualquiera, sino a dos corazones que habían encontrado su valor y con él habían cambiado su mundo.